Ya. En una de nuestras clases anteriores estábamos viendo este ejercicio, que es uno que se dice, bueno, que tiene como el nombre Jaguarlandia, ¿cierto? Teníamos una función de utilidad U que dependía de dos bienes que eran las salchichas y las papas. Y ahí la función era 40, S a la 0,6, P a la 0,4. Entonces el precio de la salchicha era 2,40, después disminuía a 180, precio de las papas 80 y renta 60.000. Entonces obteníamos el óptimo inicial y final. Para el óptimo inicial, ¿cierto? Principio equimarginal, reemplazamos en la recta y tenemos las dos curvas de demanda, de las papas y la curva de demanda de las salchichas. Reemplazamos los datos iniciales, precios iniciales y finales, y tenemos que la canasta inicial de salchichas es 150 y 300 papas, y la final son 200 y 300. Y esas son las canastas inicial y final. Aquí estaba el gráfico, y nos pedían el efecto renta y sustitución. Entonces nosotros hicimos esto según Hicks, y nos dio que el efecto sustitución era 18,29, el renta 31,71, y obviamente la suma tiene que dar 50, porque es la diferencia entre las salchichas finales menos las iniciales. 200 menos 150. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero por Slatsky. La gran diferencia es que Hicks decía que el consumidor, cuando se modifica el precio de un bien, mantiene la satisfacción inicial. Entonces, mantenía esta satisfacción inicial. Y por eso nosotros lo primero que hacíamos era calcular esta satisfacción en útiles. Ya, ese era el primer paso que hacíamos acá. Calcular los útiles, y después reemplazamos en la misma función inicial, pero ahora dejábamos una variable con respecto a la otra. Entonces, reemplazamos las papas para dejarla en función de las salchichas, y le igualamos a la satisfacción inicial. Esta relación de papa con salchicha la sacamos del principio equimarginal. Esto lo estoy explicando porque igual lo vamos a ocupar ahora. Entonces, del principio equimarginal teníamos que 1,5 papas dividido en salchichas era igual a los precios. Entonces, 1,5 papas dividido en salchichas es igual a los precios. Y el precio de las papas lo reemplazamos porque este no cambia. El que cambia es el de las salchichas. Entonces reemplazamos aquí el de las papas y nos queda que el precio de las papas es igual a la salchicha S por PS dividido en 120. Y esto lo reemplazamos acá, y ahí podríamos despejar las salchichas y la dejamos en función del precio de las salchichas. Esa era la demanda real a la Hicks. Entonces después reemplazamos el precio de la salchicha final, 180, y determinamos el S, la salchicha según Hicks, 168,29, que está acá. Y ahí calculamos el efecto de sustitución y renta. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ya, entonces ahora tenemos que seguir y calcular los mismos efectos, pero ahora según Slatsky. Entonces, vamos, Slatsky lo que decía, aquí es Slatsky, es que cuando hay un cambio en la variación de los precios, el consumidor tiende a consumir la misma canasta inicial. Entonces, este lo que busca es mantener el consumo inicial o la canasta inicial.
el consumo o canasta inicial. ¿Ya? Inicial. Entonces, podemos graficar eso. No sé si... acá encontré la regla. Entonces, nosotros vamos a hacer este mismo gráfico. Tenemos que hacer súper grande. Este precio disminuye. A ver, ahí. ¿Cierto? Porque el precio inicial era 2.40 y pasa a 180. Ya. Entonces, este es el precio de las salchichas y salchichas. Perdón, ahí. Entonces vamos a tener aquí una satisfacción inicial, y una final y una inicial, más o menos. Este es 150 y este punto es 200 y este es 300. Este es final u inicial. Ya, más o menos. Lo que busca entonces, lo que dice Slutsky es que el consumidor tiende a mantener la canasta o el consumo inicial. Entonces lo que va a buscar es alcanzar esta misma canasta inicial, pero con los precios finales. ¿Ya? Entonces lo que busca, no sé si queda bien, pero es alcanzar esa canasta. Distinto a Slutsky, porque Slutsky lo que buscaba era alcanzar la satisfacción inicial. Hicks, buscaba la satisfacción inicial y Slutsky la canasta, la combinación de salchichas y papas inicial. Entonces, lo primero que hacemos con este método es calcular la renta necesaria para alcanzar esa canasta inicial. Entonces, nosotros teníamos la renta, que es salchicha por el precio de la salchicha, más papas por el precio de las papas. Entonces, el precio de las papas aquí tenemos que separar. Primero vamos a escribir la canasta inicial. La canasta inicial de salchichas es... bueno, aquí la tenemos en el gráfico. Las salchichas iniciales son 150 y 300 papas. Entonces aquí copiamos 150 más 300. Ya, es la canasta. S y P es la canasta inicial. Y eso lo tenemos que multiplicar por el precio de las salchichas y el precio de las papas, pero finales. Estos son finales. Entonces, el precio de las salchichas final es 180. El precio de las papas se mantuvo constante. Entonces, esto es 180 y esto es 80. Eso lo calculamos y nos da una renta de 51.000. Es menos que la renta inicial, porque inicialmente la renta es 60.000 y nosotros podíamos adquirir esta misma canasta de 150 y 300, pero con un precio mayor. Si nosotros este 150 lo multiplicamos por 240, más 300 por 80, nos da justo los 60.000. 150 por 240, más 300 por 80, nos da justo los 60.000.
porque ese era el óptimo inicial. Entonces ahora lo que estamos viendo es si dado que el precio de la salchicha disminuyó de 240 a 180, pero supongamos que el consumidor quiere consumir la misma canasta inicial, las mismas 150 y 300 unidades, pero un precio final. Entonces, obviamente, como el precio de la salchicha disminuyó, la renta que va a necesitar para alcanzar la misma canasta inicial va a ser menor. Va a ser 51.000 pesos. Unidades monetarias en realidad. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay varias formas de calcularlo. Uno de ellos es que hagamos un sistema de ecuaciones. Este es el camino fácil, más sencillo para que entendamos la diferencia y después les puedo enseñar el más complejo para obtener la curva de Zlatsky. Entonces 180 por las salchichas más 80 por las papas. Esto tiene que ser igual a 51.000. ¿Ya? Pero como tenemos dos variables, necesitamos otra ecuación. Y la otra que ocupamos es la relación entre los precios. No sé si me van siguiendo. ¿O hay dudas? Por favor. Hasta ahora bien, ya. La otra, como esta es una sola, necesitamos otra ecuación. Entonces, esa viene del principio equimarginal. De acá también. Por eso, en el caso de Higgs también la ocupamos. Entonces, hacemos 1,5 papas dividido en salchichas es igual a precio de las salchichas dividido en precio de las papas. Esto lo reemplazamos por los finales, que son 180 y 80. Entonces, dejamos una variable en función de la otra. Y eso es... P dividido en S es 1,5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos. 180S más 80P igual a 51.000 y el precio es igual a 1,5 salchichas. ¿Ya? Y con eso llegamos a que las salchichas, según Zlatsky, es 170. Podríamos despejar las papas también, que nos va a dar 2,55. ¿Ya? Pero a nosotros el que nos interesa es el de las salchichas. Entonces, este es el que obtuvimos. Nosotros con Higgs habíamos obtenido un valor de 168,29. ¿Ya? Aquí la cantidad según Zlatsky es 170. Son valores similares, pero no exactos. Entonces, gráficamente, lo que hacemos es desplazar esta restricción de presupuesto final en forma paralela, perdón, ahí, hasta que pasa por la canasta inicial. Y como ven, pasa con la misma pendiente final, pero en ese punto, esta pendiente es distinta a la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto. Entonces aquí pasa una nueva curva de indiferencia.
Y este punto es el que se obtiene con Slatsky. Y este es el 170. Entonces, efecto sustitución, 20, efecto renta, 30, efecto total, 50. Voy a acercar un poquito. Ahí está el gráfico. Espérenme. Entonces, no, mejor como lo explico. Ahí, espera. Entonces, la restricción de presupuesto final la desplazo en forma paralela para mantenerla pendiente hasta que pasa por la canasta inicial. Y ahí, este es el desplazamiento paralelo, hasta que pasa por la canasta. Pero esta restricción de presupuesto que queda acá, pasa por la canasta, pero con otra pendiente distinta a la pendiente en ese punto con la curva de indiferencia. Entonces, en este caso hay otro óptimo con otra curva de diferencia, porque acuérdense que aquí estamos llenos de curva de indiferencia. Entonces, esta restricción de presupuesto que desplazamos encuentra ese óptimo en este punto y ese es el de Slatsky. Y ese punto es 170. Entonces, tenemos efecto de sustitución y renta. Entonces, como, no sé si podemos comparar, ¿no? Ahí. Ahí. Higgs nos da un punto 168,29, aquí nos da 170. Nos da un efecto de sustitución 18,29, acá 20. Y un efecto renta 31,71, acá es 30. Entonces, nunca nos van a dar valores iguales, porque son métodos distintos. Pero sí, obviamente que si sumamos los efectos, siempre nos tiene que dar 50, porque es la diferencia entre el óptimo final y el inicial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Antonia, si te da igual los efectos sustitución y renta por ambos métodos, es una coincidencia. ¿Ya? No necesariamente te va a dar igual. Espérame, me está pidiendo el... sí, perdón. Esta hojita. Ya, va a ser coincidencia porque son métodos distintos que tienen supuestos distintos y que no tienen relación. Entonces, estos efectos de sustituciones y renta van a ser en general diferentes de acuerdo al método que uno utilice. Entonces, tú con este método, el de Slatsky, puedes analizar también y decir que si bien las salchichas bajó el precio de 240 a 180, el efecto total es que hubo un aumento del consumo de salchichas de 50 unidades. De esas 50 unidades, 20 se debe a que como se abarataron las salchichas, el consumidor sustituyó papas por salchichas, efecto sustitución. Y 30 se debe al efecto renta, que como disminuyó el precio de las salchichas y el individuo tiene un mayor poder adquisitivo, un mayor ingreso real, ese mayor ingreso real también lo utilizó en aumentar el consumo de las salchichas, y ese aumento es de 30. Ya, aquí lo importante era establecer primero la renta que se necesita, la renta que necesito para la canasta inicial. Entonces aquí mezclamos canastas iniciales y precios finales. Calculamos la renta. Después nos vamos a nuestra típica restricción de presupuesto, ¿cierto? Pero con los precios finales igualado a la renta que obtuvimos. Y la otra ecuación viene del principio equimarginal, con los precios finales. Y ahí obtenemos el S.
la cantidad de salchichas según Slatsky. ¿Sí? Si no hay más dudas, más preguntas, lo dejamos hasta acá. Ya con esto podemos terminar el ejercicio bien, el de Howardlandia. De todas maneras, pueden revisar esa clase, no me acuerdo qué número era, pero era de aula invertida. Entonces también hay algunos ejercicios en la PPT para que la revise. ¿Ya? Eso, que estén bien. Gracias por esperar. Y nos vemos el miércoles. Sí, Marco. Voy a parar esto para